Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿No tuvieron problemas con la asistencia? No, ¿No? ¿A ustedes se les estaba duplicando los días? No son ustedes. no tenemos eso. Ya, entonces otro Solo fue cupo. al principio de la unidad que comenzó a duplicarse, pero de ahí ya lo arregló. Y de ahí ya se cambió, eso fue el principio, como dijo Dani. Ya. Sí, le veo que ya está normal. Bien, perfecto. Ya. Bien, chicos, vamos a continuar entonces con la leccioncita que habíamos comentado la clase pasada. A ver. No vimos mucho, creo que en la clase pasada. Vamos a ver, Hilary, Calva, ¿se encuentra? Sí, ingeniero. Dame la camarita, por favor, Hilary. Todos, no la Ya, cámara. Si nos puede comentar sobre la conversión delta estrella. ya, la conversión delta estrella. Primero, delta es un circuito formado por tres resistores, igual que estrella, pero delta tiene la forma de triángulo, estrella la forma de Y. Para convertir de delta a estrella, simplemente había que colocar en el numerador los opuestos del resistor que queremos, los opuestos, los adyacentes del resistor que queremos convertir, y abajo en el denominador la suma de los tres resistores, y así en todas las fórmulas el denominador se va a repetir. Está, su micrófono está muteado, ingeniero. Gracias, Hilary. ¿Y la conversión delta, la conversión estrella delta? También digo esa. Sí. Ya, la conversión vuelta estrella delta sé que en el numerador van a ir todos los posibles productos agrupados de dos en dos. Y en el denominador va a ir el opuesto al resistor que queremos convertir. El numerador en este caso se va a repetir en todos. Listo, muchas gracias, Hilary. Listo. Ya tenemos una horita, así que vamos a chequear por acá. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que se ha expuesto hasta ahora. Pequeño resumen. Bueno, y creo que también ustedes ya han analizado, estudiado, visto en otra asignatura también que tienen en esta unidad con respecto a los sistemas de ecuaciones. Bueno, estamos hablando de sistemas de ecuaciones algebraicas, ¿no? Hay otro tipo de sistemas que también, bueno, lo hemos de analizar también de forma breve, de forma rápida, en lo que tiene que ver a los circuitos de corriente alterna, específicamente los circuitos RC, que hemos de analizar la siguiente unidad.
en los que ya intervienen, por ejemplo, lo que son resistores y capacitores, o los circuitos, por ejemplo, RL, que en cambio intervienen resistores e inductores. Y bueno, hay otros tipos de circuitos que son, por ejemplo, el RCL, de algunos, ¿no? Que son utilizados para otras aplicaciones como el tema de los filtros. Y aquí, bueno, hemos de tratar, aunque sea de forma breve, lo que es, por ejemplo, la respuesta en frecuencia. Vamos a analizar cómo se comportan estos tipos de circuitos en cuanto a cierta frecuencia de las señales. No estamos hablando aquí de señales periódicas que tienen una cierta frecuencia de oscilación. Vamos a ver cómo se comportan estos circuitos. Entonces, por una parte, lo que es la respuesta en frecuencia. Por otra parte, lo hemos de ver de forma breve nomás, porque bueno, la parte matemática aún creo que les falta analizar lo que son, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales. Sí, lo que son, por ejemplo, a tener una ecuación de este tipo, donde yo tengo, digamos, una segunda derivada o, bueno, o una primera derivada. Por ejemplo, en este caso lo que analizamos es la corriente, ¿no? Por decirles algo así. Donde se multiplica la inductancia, por ejemplo, bueno, pongámosle el voltaje. Yo tengo la derivada del voltaje, tengo el voltaje, por decirles algo así, el voltaje igual a una cierta constante, ¿no? Es una ecuación diferencial básica, ¿no? Donde intervienen, en este caso, derivadas. En este caso es una ecuación diferencial de primer orden, porque tiene una primera derivada aquí. Hay ecuaciones diferenciales, por ejemplo, donde intervienen segundas derivadas. Entonces son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sí, bueno, esto lo han de analizar seguramente más adelante en alguna otra asignatura, pero lo que sí me gustaría es describir cómo estas ecuaciones diferenciales nos pueden indicar cuál es el comportamiento de estos tipos de sistemas eléctricos, ¿no? Que son en este caso los circuitos que combinan un capacitor o una resistencia, ¿no? O en el caso también del inductor. Entonces, por esa parte, lo vamos a ver de forma general, ¿sí? Y lo que hemos estado analizando, sí, bueno, por esta parte, digamos, ¿por qué les comento esto? Para diferenciar, digamos, no confundir. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, hablamos que son ecuaciones diferenciales, por ejemplo, de cierto orden. ¿Sí? Como les digo, el número del orden viene representado por la mayor derivada. En este caso, como hay una primera derivada, es una ecuación diferencial de primer orden. En el caso de acá que les mostré, sería una ecuación diferencial de segundo orden, porque tengo una segunda derivada. ¿Sí? En cambio, lo que yo tengo en las ecuaciones algebraicas, por ejemplo, si yo hablo de corrientes, si yo tengo una corriente, por ejemplo, así, ¿no? Una corriente 1 más una corriente 2, por decir igual a corriente 3. Esta es una ecuación, en cambio, podemos decir que es de primer grado, en cambio, porque aquí yo tengo los exponentes, digamos, de estas corrientes son de grado 1. No se lo escribe, pero se supone que está el 1 ahí, ¿no? Entonces aquí, en cambio, hablamos de lo que es el grado. Eso de ahí nomás para diferenciar y no confundir. Entonces, por una parte está el orden, que hace referencia a la ecuación diferencial, y el grado, que hace en cambio referencia a una ecuación algebraica. Entonces, volviendo acá un poquito a lo que hemos estado conversando, hemos estado hablando en los temas de exposición, en lo que son las soluciones de ecuaciones algebraicas. Ustedes habrán estudiado ya en alguna ocasión y también actualmente en la asignatura que tienen de álgebra lineal, me parece que es, lo que son las soluciones de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ustedes seguramente analizaron, ¿no? Si ustedes tienen una, qué sé yo, una ecuación en la que tienen una incógnita, pues solamente es necesario tener, como si tienen una incógnita, necesitan solamente tener una ecuación, ¿no? En este caso, estamos hablando de una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica, ¿no? En el caso de que tengan dos incógnitas, igual, aquí para solucionar necesitaría en cambio yo dos ecuaciones
algebraicas en las que intervengan estas dos incógnitas. Por ejemplo, si yo tuviera en este caso x más y, por ejemplo, ¿no? Igual a 10. Y acá yo tuviera un 2x más 3y igual a 5. Aquí en cambio ya se viene a conformar lo que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, en la que intervienen también dos incógnitas. En este caso sería el x y sería el y, ¿sí? Y así, digamos, si yo tengo en este caso más incógnitas, donde interviene x, y z, tendría tres incógnitas, por lo tanto necesitaría, para resolverlo, tres ecuaciones, ¿no? Un sistema de tres ecuaciones. Bien, eso es lo que se ha analizado, ¿no? Ustedes habrán estudiado. Ahora, esto decíamos, bueno, lo hemos utilizado justamente estas herramientas matemáticas para resolver lo que son circuitos, en este caso circuitos de resistores con fuentes de energía, ¿no? Fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Entonces, ¿cómo se obtienen esas ecuaciones? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de ecuaciones en las que yo, en las incógnitas, por decirles, yo tengo corrientes. Sería la corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, por ejemplo, ¿no? Sería igual a 10 miliamperios, por decirlo, ¿no? Una ecuación. Entonces, tendría aquí tres incógnitas, entonces necesitaría aquí un sistema de tres ecuaciones igualmente para resolverlo, ¿no? Entonces, tendría que encontrar estas tres ecuaciones, ¿no? Acá es uno. Por decir algo así, ¿no? El sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Bien. Entonces, por una parte, la pregunta aquí era cómo yo obtengo este sistema de ecuaciones desde un circuito y cómo resuelvo este sistema de ecuaciones. Bueno, la parte de resolución lo vamos a recordar brevemente, rapidísimo, porque eso seguramente ustedes ya lo han analizado. Los compañeros también ya lo expusieron, entonces lo vamos a ver rapidísimo, que bueno, uno de los métodos eh, digamos, más básicos, más utilizados es la parte de despejar, digamos, de una ecuación la variable y reemplazarla en otra. Eso por lo general se lo hace cuando yo tengo solamente dos ecuaciones. Pero cuando yo tengo ya tres ecuaciones o más ecuaciones, pues se complica realizar esa forma con ese método. Entonces hay otros métodos que es, por ejemplo, el uso de la matriz, el uso de la determinante, ¿no? La determinante característica donde yo, bueno, formo con unos ciertos coeficientes y constantes, formo una matriz y en esa matriz yo hago el cálculo de una cierta determinante. Sí, ese es un método que es el que mostraron los compañeros. Entonces, por una parte vamos a recordar rapidísimo este método de resolución y por otra parte ver cómo obtengo yo estas ecuaciones de aquí. Entonces, hay diferentes métodos, que es el método de lazos, método de ramas, método de nodos. Son tres métodos que me permiten a mí obtener esas ecuaciones, ¿sí? De parámetros eléctricos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a utilizar, por una parte, es en las incógnitas, lo que son las corrientes, básicamente, ¿sí? Y para encontrar estas ecuaciones, yo voy a utilizar los conceptos que ya hemos aprendido. Entonces, vamos a utilizar primero lo que es ley de Ohm, es la fundamental, ¿no? Luego vienen lo que son las leyes de Kirchhoff, tanto la de voltajes como las de corrientes, ¿sí? Entonces, basándonos en esas leyes, vamos a ir formando este sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver. Entonces, vamos a verlo rapidito esta parte de aquí. Espérenme un segundito, por favor.
Ya. A ver. Entonces. Bien. Bueno, en este caso hablamos de, como les decía, las ecuaciones. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones en la que intervienen dos incógnitas. En este caso la incógnita sería x1 y x2. En el caso de A, sub 1, 1, vendrían a ser los coeficientes y B1 vendría a ser lo que son constantes. Entonces, por lo general esto de aquí, lo que está del lado derecho, estas constantes por lo general son fuentes de voltaje. Y lo que son los coeficientes, por lo general, en el sistema que vamos a armar, son en cambio las resistencias. Es decir, aquí, en estas partes de aquí, lo que se usa es la ley de Ohm y también lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Y recuerden que ustedes la ley de voltaje de Kirchhoff me decía que la sumatoria de los voltajes en un circuito cerrado era igual a 0, por una parte. Entonces, utilizando esta ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a utilizar aquí una sumatoria de voltajes. Y por otra parte, en cambio, la ley de Ohm, que nos decía en cambio, en este caso, que el voltaje era igual a la resistencia por corriente. Sí, entonces, si analizamos esta ecuación, los coeficientes, digamos que vendrían a ser estos números, vendrían a ser el valor de las resistencias y las incógnitas vendrían a ser las corrientes, en otras palabras, ¿no? Bueno, en este caso, en este ejemplo, aquí yo tengo un sistema, por ejemplo, en el que yo necesito conocer dos corrientes. Tengo corriente 1, corriente 2. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven aquí, tienen los coeficientes, ¿sí? Y las constantes, ¿no? Que pueden ser las fuentes de voltaje. Fuente positiva o fuente negativa. Esto de lo que tiene que ver los signos representa la polaridad, cómo están conectados, la forma en la que están conectados las fuentes de poder. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado al momento de armar las ecuaciones, por una parte. Y por otra parte también es importante, si yo utilizo el método de las matrices para encontrar la determinante característica, es importante también que el sistema o la matriz ya lo ubique en su formato estándar. ¿Qué es el formato estándar? Eso lo que vamos a ver acá. Sí, bien, ese es el formato estándar. Por ejemplo, aquí yo tengo tres ecuaciones en las que tengo tres incógnitas, x1, x2 y x3. Como ustedes ven, bueno, y acá están las constantes, ¿no? B1, B2, B3. Como ustedes ven, están estas de una forma ordenada, el sistema. Por decirles, ¿no? Aquí tengo en esta columna todo lo que son las x1, en esta columna las x2 y las x3. Ese es lo que se denomina el formato estándar. En este caso hablamos de una ecuación de tercer grado porque tengo yo tres ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones. Acá sería una ecuación de segundo grado porque tengo yo dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, no sería válido, digamos, si por decirles algo, en vez de esta ecuación yo pusiera aquí A32, que sería el coeficiente, x2, y acá pusiera x1. Y acá digamos x3 igual a b3. En este caso x3 sí está alineado con toda la parte de x3. x2, miren, está ubicado en un sitio que no le corresponde a la variable. Entonces, si yo utilizara de esta manera el sistema de ecuaciones, obviamente va a tener un error al momento de resolverlo. Entonces, a eso se refiere a lo que es tener en formato estándar, es decir, todo alineado de forma que me permita a mí resolverlo correctamente. Bien, entonces, bueno, el método de sustitución, vamos a verlo rapidísimo, lo que les decía, ¿no? En este caso yo tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, el método de sustitución, como decía, era, por ejemplo, aquí yo tengo dos incógnitas, x1 y x2. Entonces, de la ecuación 1, yo podría despejar lo que es x1, voy a tener aquí un cierto valor, ¿no? Una cierta ecuación. Y esto, pues, vendría a convertirse en una tercera ecuación. Lo que yo haría es, de esta tercera ecuación, reemplazar en la ecuación 2 de acá, ¿cierto? En este x1, reemplazar lo que obtuve aquí.
Y en este caso, en cambio, resolver x2 y encontrar cuál es la solución, ¿no? Y aquí me va a dar un valor, ¿no? Que yo tendría en cambio una cuarta ecuación. Sí, entonces de esa forma vendría a ser lo que es el método de sustitución. Y obviamente aquí en esta cuarta ecuación podría nuevamente reemplazarlo en la primera ecuación y obtener x1. Entonces podría obtener estos dos valores. Sí, eso más o menos es el procedimiento. Seguramente ustedes ya lo habrán hecho. De todas maneras les dejo aquí paso a paso cómo se lo resuelve, como les digo. Y aquí está, bueno, en este caso lo que he hecho es más bien de la ecuación 2 obtener, a ver, acá está, perdón. El paso 1 de la ecuación 1 justamente despeja lo que es x1, que le da 4 menos 3x2. Y esto reemplaza en la ecuación 2 y obtiene el valor de x2. En este caso le da como solución 3.33. Y ese valor nuevamente se lo reemplaza en la ecuación 1 y encuentra el valor en este caso de x1. Justamente lo que habíamos conversado, ¿no? Es un método que por lo general se lo utiliza cuando las ecuaciones son sencillas y hablamos de un sistema de segundo grado que tenga dos incógnitas. ¿Sí? Sencillo, rápido. De todas maneras, para que lo recuerden, lo chequen, lo revisan acá en las diapositivas. Y la solución por determinante. La solución por determinante por lo general pues, se utiliza cuando yo tengo ya un sistema mucho más grande de incógnitas, mucho más grande de ecuaciones. Sí, como les decía, lo que pretendemos aquí es armar una matriz primeramente y a través de esta tabla, de estos números que pongamos en la matriz, encontrar lo que se denomina la determinante, que también bueno, eso es un método matemático sencillo que me permite a mí resolver una cierta matriz y encontrar un valor específico. En este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es la matriz característica, ¿no? Que nos va a ayudar para resolver o encontrar las diferentes valores o incógnitas que debemos encontrar, ¿no? En el caso de una determinante de segundo grado, hablamos de 2 variables. De tercer grado, hablamos de 3 variables. Las ecuaciones deben estar en formato estándar para encontrar su solución. Como les decía, ¿no? Tienen que estar necesariamente alineados las incógnitas que yo voy a encontrar. Entonces, veámosle rapidísimo aquí en este ejemplo. Yo tengo aquí un sistema de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Tengo 2 incógnitas, y 1 y 2, y tengo un sistema de 2 ecuaciones, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2. Entonces lo podría resolver con el sistema de sustitución, con el método de sustitución, pero vamos a utilizar en este caso el método determinante. Entonces, miren, por ejemplo, ahora hagámoslo así. Digamos que yo tuviera la primera ecuación así. Más 5 y 2 igual a 15. Si yo pusiera la ecuación así, 4 y 2 más 2 y 1 igual a 8, no me serviría. Porque mire, no está en su formato estándar. En esta parte yo tengo I1, y acá yo tengo en cambio I2. Y acá tengo I2 y 1. No está alineado. ¿Sí? Entonces tiene que estar en su formato estándar. Aquí sí está, mire. Yo tengo en este lado, en esta columna, I1 y en esta columna I2. Entonces, eso es lo primero que se tiene que analizar para no cometer ningún tipo de error al momento de resolver. Entonces, ¿cómo armo la matriz? La matriz yo la uso con los coeficientes. En este caso, como yo voy a encontrar aquí I1, voy a utilizar esta primera columna para poner los coeficientes de I1. O sea, aquí sería 10, acá sería 2. Y acá en la segunda columna, en cambio, sería de I2, que sería 5. Y sería 4. ¿Sí? Primero se pone esta parte izquierda de la ecuación sin tomar en cuenta las constantes. Entonces, este vendría a ser mi matriz. Ahora, ¿cómo encontrar la determinante? La determinante, ustedes recordarán que yo aquí utilizaba la multiplicación de los extremos. En este caso, primero se ubica esta multiplicación, que sería de 10 por 4, que en este caso sería 40. Y a esto se le resta, en cambio, la otra parte de los números que están conformando la matriz, que en este caso sería 5 por 2, que sería 10. En este caso, la determinante debe tener un valor de 30. ¿Sí? Entonces, este vendría a ser lo que se denomina
la determinante característica. Sí, este me va a servir para resolver o encontrar cada una de las incógnitas. Entonces, en este caso, recordémosle, la determinante característica en este caso tiene un valor de 30. Bien, entonces, ¿qué más? Aquí está, ¿no? El valor de 30. Sí, entonces ahora este valor de la determinante característica de la matriz, miren que inicialmente estaba así, ¿no? Inicialmente yo tenía, tenía 10, 2, 5 y 4, ¿no? Que era mi matriz inicial. ¿Sí? En la que yo estaba, en cambio, utilizando solamente este lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo que hacemos es, si yo quiero calcular en este caso la corriente I1, que es la primera columna, entonces voy a reemplazar estos valores de 10 y 2 por los valores de las constantes que están en la parte izquierda. Entonces en este caso sería 15 y 8. Entonces 15 y 8 los reemplazo aquí. Aquí pondría 15 y acá sería 8. Y he formado una nueva matriz. Entonces esta nueva matriz igualmente yo encuentro la determinante, que sería 15 por 4 menos 5 menos 8 por 5, que aquí me da justamente, miren, el valor de 20. ¿Sí? Entonces, finalmente, para encontrar en este caso I1, yo tendría que dividir esto que encontré aquí, que sería esta matriz donde reemplacé los valores de las constantes, que era 20. Lo voy a dividir para mi determinante característica, ¿sí? Que era de 30. Y me va a dar aquí el valor de 0.667 amperios. ¿Sí? Esta parte de aquí del denominador, que es la determinante característica, yo voy a utilizar en todas las corrientes que calculo. Por ejemplo, si yo calculo para I2, en cambio sería igual, ¿no? Dividido para 30, que sería la determinante característica. Esto del denominador nunca cambia. Lo que va a cambiar es el numerador. Entonces, en este caso, para encontrar I2, yo tendría que reemplazar la matriz, que acá en cambio, en vez de 5 y 4 que tengo en esta columna, en cambio reemplazo por los valores de la fuente, que era 15 y 8. Y la parte izquierda la dejo tal cual estaba inicialmente, que era de 10 y 2. Entonces quedaría acá como 10 y 2, igual. 10 y 2. Igualmente, ¿no? Hago el cálculo aquí que sería 80 menos 15 por 2 sería 30. En este caso sería 50 dividido para 30. Veamos. Sí, 50 dividido para 30, que nos da en este caso el valor de 1.67. Entonces yo encontraría de esta manera, con este método, I1, en este caso me daba 0.667 amperios, e I2 me daba en cambio 1.67 amperios. Y eso es lo que ya, con esto tendría solucionado el sistema de ecuaciones y por ende resuelto mi circuito. Y una vez que yo tenga ya estas corrientes, obviamente yo voy a poder encontrar cualquier valor que yo necesite. Por ejemplo, si yo necesito una cierta resistencia, calcular el voltaje, pues lo podría hacer a partir de la ley de Ohm con el uso de la corriente y la resistencia. Entonces, a partir de esto yo ya puedo encontrar otros parámetros que necesite. Voltaje, potencia, ¿sí? En fin, lo que necesite determinar. Bien, no sé si tienen alguna duda tal vez hasta ahí. Yo solo quisiera saber por qué va el 15 y 8. ¿Este de aquí? Sí. Ya, este 15 y 8 son los valores de la ecuación, que son la parte de esta de acá, miren, que es la parte de derecho, que vienen a representar las constantes, que por lo general son fuentes de poder. Ya lo vamos a ver cómo obtener estas ecuaciones. Por el momento simplemente digamos que son las constantes que no tienen ninguna incógnita. Si ustedes ven aquí estas constantes, estos coeficientes, tiene 10 y 1, y acá tiene 5 y 2. ¿Sí? Pero del lado derecho yo tengo simplemente los valores de 15 y 8, sin ninguna incógnita. ¿Sí? Entonces estos son unos valores constantes. Entonces,
como les decía, primero lo que se arma la matriz es solo con la parte izquierda de mis dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, que era, ¿no es cierto? 10 y 2, y acá 5 y 4. Y con esta matriz yo encontraba la determinante, que me va a dar la determinante característica. ¿Sí? Entonces, les decía que el procedimiento es, en este caso, para encontrar la corriente I1 de esta matriz inicial, sería así, ¿verdad? Para que quede más claro. Yo voy a calcular I1 e I2. Entonces yo decía que I1 y I2 siempre va a tener el denominador la determinante característica. En este caso sería la determinante que formé con el lado izquierdo. 10 y 2 y acá 5 y 4. Y acá igual, ¿no? 10 y 2 y 5 y 4. Que esto era igual a 30, ¿no? Me parece. Que fue lo que nos salió. El denominador, ¿no? Y en el numerador, en cambio, esta matriz inicial de aquí, yo la voy a modificar. ¿Sí? En el caso de que quiero yo encontrar I1, estamos hablando de esta columna, la de aquí, ¿no? Que es I1. Entonces, esta columna de aquí yo voy a reemplazar con los valores que están del lado derecho, que son las constantes, ¿sí? Que son las fuentes, en otras palabras. Sería 15 y 8, y acá sería 5 y 4. ¿Sí? Como quiero encontrar I1, entonces reemplazo en la primera columna. Acá, en cambio, como voy a calcular I2, reemplazo, en cambio, en la segunda columna. Entonces, quedaría este 10 y 2, quedaría tal cual. Y este 5 y 4, en cambio, lo reemplazo con los valores de las constantes. Sería 15 y 8. Entonces, aquí calculo igualmente la determinante. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, ya entendí. Ya. Gracias, Luis. Hecho. Entonces, miren, bueno, les dejo igual las diapositivas tienen más ejercicios. Les dejo aquí un segundo ejercicio para que lo chequen. O si quieren, hagámoslo. ¿Qué hora es? Tenemos unos minutos. ¿Alguien que lo quiera hacer? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿También podría ser de determinantes de ecuación de matrices de 3×3? Claro, claro. Sí, sí. Puede tener, como les digo, un sinnúmero de sistema de ecuaciones, de incógnitas y de ecuaciones. Ya vamos a ver con tres cómo se lo hace. Dani, ¿cómo es? ¿Lo resuelvo aquí o solo doy respuesta? Si puede escribirlo en la pizarra. O me dicta, Ya. como se le haga más fácil. Mejor voy escribiendo, es que dictando ya es más rico. A ver. A ver. Voy haciendo con su procedimiento igual, haciendo todo. Sí. Ok. Dani. A ver, hay un error ahí. Mire en la columna 2, los coeficientes de la columna 2, los valores que puso. De la columna 2. Ujú, de I2. Ah, cierto, es -5. Sí, 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 sí. He puesto mal, perdón.
Hay que tener en cuenta los signos, son importantes. Ya, entonces 50 sería la determinante característica. Cuatro. Ya, ese sería. A ver, la primera corriente sería 200 sobre 54 amperios. Ya, está bien. La segunda, Y la segunda, como no me entra aquí, le hice acá mi cuaderno y quedaba, como La son las segunda no columnas, es negativa. sí es negativa, sí, queda menos 0,4. exacto, ahí sí, menos 0,4, ahí sí está bien. Sí, Ajá, porque sale ahora, menos 20. perdón, Sale menos 20. claro, menos 20 le sale el numerador. Ajá, está bien, está bien. A ver, espérame para Dani Cobos. Em, ya, ahora les hago una pregunta. ¿Qué significa el menos que le salió ahí el compañero? El menos 0,4. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Esa solución. Que tiene una corriente con sentido opuesto. ¿Mm? Se invierte la polaridad de la corriente. Ya. La Cambia de corriente. sentido. Ajá. ¿Pero qué me quiere decir? Que está por debajo Mm, de la tierra de referencia. no.
Que Eso la sería, corriente cambia de dirección, así si está circulando para un lado, circula para el otro, un factor ujú. negativo. Sí, es lo que dicen los compañeros. Es el sentido que, ¿se acuerdan ustedes cuando hacíamos en la práctica? Y, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo tenía aquí una fuente de voltaje conectada a tierra y aquí yo tenía, por ejemplo, una resistencia. Y yo quería medir aquí la corriente. Entonces aquí yo conectaba en serie un amperímetro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, o un multímetro. Entonces recuerdan que aquí el multímetro, bueno, yo lo ponía aquí en la parte de medir corriente y yo tenía aquí, obviamente, en las puntas del multímetro, tenía un común que por lo general está de color negro y acá yo tenía una punta roja, ¿no? Yo tenía un rojo y un negro. Entonces, en el caso del amperímetro, digamos, yo tenía que ubicarlo de tal manera que, en este caso, el rojo vaya aquí en el lado positivo de la fuente y el común vaya, en cambio, conectado a la resistencia, porque la corriente venía en este sentido. Entonces, el positivo siempre se lo ubica del lado, digamos, en el que ingresa la corriente, y el negativo, en cambio, de donde sale la corriente. Sí, así es la forma correcta de conectar el amperímetro. Entonces, si yo cojo el amperímetro, digamos, y lo conectara al revés, digamos, aquí yo le conectara el negativo y acá el positivo. Entonces, el valor que me va a medir el multímetro, ahí va a ser un valor negativo. Sí, eso me indica, me está diciendo que lo estoy midiendo al revés, la polaridad, el sentido de la corriente. Sí, eso básicamente es lo que me indica un valor negativo. Entonces, en el caso de un ejercicio, por ejemplo, si yo, aquí estamos hablando primero de un sistema de ecuaciones. Ya vamos a ver cómo obtengo las ecuaciones, pero digamos que yo tuviera aquí una resistencia, acá otra resistencia, acá otra resistencia y acá otra fuente, algo así, ¿no? Entonces, para yo formar el sistema de ecuaciones aquí, por lo general lo que se hace es ubicar de forma arbitraria una dirección, no importa puedo ponerle cualquier dirección, no necesariamente la que es. Obviamente yo sé que, por ejemplo, aquí sale del positivo la corriente en este sentido y viene acá hacia tierra, ¿no? Y sé también que acá viene en este sentido. Pero digamos, yo podría también ponerle en este sentido. Sí, puedo coger cualquier dirección arbitraria para armar mi sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, miren, aquí le salió la corriente 2 como negativo. Entonces, quiere decir, por ejemplo, si aquí fuera esta la corriente 2, ¿sí? Me salió un menos 0,4 amperios. Entonces, eso me quiere decir que yo he tomado al revés este sentido. Entonces, lo que hago es, cambio, digo, no, entonces esta corriente va en este sentido. ¿Sí? Esa es la solución, digamos, de mi resolución de mi sistema de ecuaciones, ¿no? Dale cuál es la polaridad correcta que en este caso tendría, o cuál es el sentido que tendría la corriente. Obviamente estamos hablando del sentido convencional de corriente, ¿no? Porque se acuerdan que había dos sentidos, el convencional y el sentido del flujo de electrones. Entonces, nosotros hemos utilizado en este caso la dirección de convención general del flujo de electrones, del flujo de corriente. En este caso estaba dado decía que el flujo convencional era que sale de la parte positiva de la fuente y llega a la parte negativa, ¿no? De mi fuente de poder. Ese era el flujo convencional, y ese flujo convencional también lo estoy utilizando aquí en la medición de los instrumentos, en la medición del multímetro, del amperímetro, ¿sí? Eso es lo que me da esa interpretación. Bien, chicos, estamos ya con 5 minutitos. Mañana nos conectamos nuevamente para continuar con esta parte. Y podríamos avanzar también con la exposición del siguiente grupo. De mañana. Y bueno, les hago también una invitación hoy día a las 11. Nos vamos a reunir en la universidad, los que hacemos la parte de la Facultad de Energías, ¿sí? Para, bueno, apoyar este proceso que estamos pasando proceso de elecciones para el órgano colegiado superior. Ustedes como estudiantes, bueno, están ustedes en primer ciclo, pero ya son parte de la universidad. Entonces, como parte de la universidad, dentro de sus obligaciones, digamos, como estudiantes, obviamente es ejercer su derecho al voto, en este caso de los representantes
en este caso de ustedes, que son representantes estudiantiles, que les represente en este caso en el órgano colegiado, que es, digamos, forma parte de las máximas entes de gobierno de la universidad para todo lo que es normalización, ¿no? Regulación, fiscalización de los procesos internos que se realicen en la universidad. Entonces, bueno, ahí obviamente ustedes tienen su criterio, tienen su libertad de elección y bueno, pero estamos viviendo este proceso democrático que está amparado justamente dentro de la parte legal, ¿no? De la universidad y de toda la parte, lo que es de educación superior a nivel de los entes que regulan las universidades. Entonces, un proceso normal y válido que se debe seguir cada 2 años. Entonces, lo estamos viviendo bueno, es justamente su primer año en la universidad y coincide que justamente les toca este proceso. Entonces, bueno, los que deseen, los que quieran asistir, colaborar en esta parte, también están cordialmente invitados hoy a las 11 en el redondel de la universidad. Sí, eso chicos. Entonces, les hago la invitación, que deseen ir y nos estaremos viendo entonces el día de mañana. Déjenme ver. Licenciado, Sí, ¿las diapositivas las va a subir hoy o mañana? mañana las subo. El video sí les voy a subir el día de hoy. Perfecto. Ya. Entonces, mañana tenemos, a la misma hora tenemos 9:30. Tenemos todos estos días 9:30. Todos los días hemos tenido 9:30. Ya. Entonces, mañana, por favor, continuamos con esta parte de aquí y con la exposición del siguiente grupo. Que el día viernes también tenemos exposición de otro grupo adicional. El tema me parece que era de corriente alterna ya. Lo que nos tocaría ver el día viernes. También les había pedido que chequen, revisen la parte del manejo del osciloscopio y generador de funciones, que lo vamos ya a utilizar más seguido en esta parte de aquí, en corriente alterna, para medición de ciertos parámetros, ¿no? Medición de frecuencia, medición de amplitud, de periodo, o de algunos parámetros que tienen las señales alternas. Bien, eso chicos, no sé si tienen alguna duda adicional, si no quedamos ahí. No, todo bien. Listo, chicos. Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Buen día. Luego, ingeniero, buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Luego.